Apreciados y apreciadas estudiantes, cordial saludo. Me presento, soy Vladimir Kibonaz, director del curso de Fundamentos de Economía. Soy economista y magíster en Economía y terminando una especialización en Ciencias de Datos y Analítica. Durante este periodo académico del 16-2 voy a estarlo acompañando desde mi rol de director de curso y el profesor Leonardo Andrei Barreto, quien será su tutor y quien también estará allí retroalimentándolos y estar muy atento como a cada uno de sus comentarios y avances a lo largo de cada una de las fases y de las actividades. Asimismo, estará a cargo de evaluar cada uno de sus documentos al momento de enviar por el entorno de evaluación y de la atención sincrónica de cada uno de ustedes. En este caso, pues el profesor va a estar como muy atento, le va a dar un espacio a él para que se presente, ustedes los conozcan desde ya e interactúe con él un momento. Muchísimas gracias, profe Vladimir. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este curso de Fundamentos de Economía. Para mí es muy grato poderlos acompañar en este proceso formativo de este pregrado, de estos pregrados tan importantes de la universidad. Y bueno, como le decía el profe Vladimir, mi nombre es Leonardo Barreto, yo soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar de Granada, especialista en docencia universitaria en la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Educación con distinción de grado meritorio en la Universidad Cooperativa de Colombia también. Llevo más de 10 años en este proceso de educación superior, acompañando los programas de administración pública, negocios internacionales, pero también acompañando a diferentes programas en fundamentos de economía, microeconomía, macroeconomía, finanzas internacionales, banca internacional, economía internacional, también de diferentes campos del conocimiento, como administración de empresas, contaduría pública e incluso algunas ingenierías. Actualmente también estoy dando diferentes tipos de asignaturas en varias universidades, entre ellos es la UNAD, y en posgrado también. Entonces, muy grato acompañarlos a ustedes en este proceso formativo y como le decía muy bien el profe Vladimir, voy a estar acompañando en sus trabajos, en sus elaboraciones de actividades, los foros individuales y colaborativos. Y para cualquier duda, inquietud, por favor, no duden en consultarme. También voy a estar dando las tutorías correspondientes 2 días a la semana, los días martes de 9 a 11 y los días jueves de 3 a 5 de la tarde, si no estoy mal. Entonces, para que de una vez vayamos agendando y nos podamos encontrar por estos espacios. Muchísimas gracias y ahí estamos en comunicación con usted. Muchas gracias, profesor Leonardo, por brindarnos esos 5 minutos tan importantes y relevantes para que lo conozcan, para que sepan quién está detrás de una pantalla y quién va a estar ahí como retroalimentándonos durante todo este periodo académico. Asimismo, el profesor Leonardo, vamos a programar con él a ver si él también puede interactuar con ustedes en estos espacios de web y de CIPA, recordando que a ustedes en el transcurso de esta semana o en la siguiente ya les debe aparecer en la plataforma eh, la opción para que se inscriban a los CIPAs de este curso, recordando que los CIPAs de primera matrícula y cursos de alta complejidad tienen una asignación máxima de 50 puntos adicionales a los puntos que se le asignan por realizar cada una de las fases del curso. Entonces, esto viene siendo una puntuación extra que será de gran utilidad para que ustedes aprovechen al máximo y profundicen los temas, pero sobre todo los pongan en práctica. Entonces, muchísimas gracias, profe Leonardo, por asistir y vamos a iniciar con esta webconference. Muchísimas gracias al profe Vladimir por la invitación. Vamos a estar entonces en constante comunicación. Entonces nos vemos en las próximas oportunidades. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, profe. Bueno, vamos a iniciar con las generalidades de la economía. La intención es que en esta web nos acerquemos, nos familiaricemos un poco con este campo disciplinar tan relevante para esa formación integral que buscamos para los politólogos dentro de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y es que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir
cómo y para quién con los recursos escasos y limitados. Estos dos últimos términos, escasez y limitaciones, van a ser muy puntuales dentro de estos análisis, porque a partir de ellos empezamos a generar diferentes decisiones a partir de lo que hay. Entonces, esa es como una primera limitante que nos lleva automáticamente, nos direcciona a pensar, nos direcciona a analizar, nos direcciona a reflexionar y a profundizar mucho más el conocimiento. Tenemos que el enfoque de la economía está vista desde dos puntos, uno por su finalidad y otro por su amplitud. Si lo vemos por el lado positivo y normativo, aquí van a jugar ideas muy importantes como lo son si solamente nos vamos a quedar desde lo teórico o también le vamos a dar importancia a las demostraciones, en este caso a las matemáticas o a los métodos cuantitativos para poder probar esas teorías. Y esa discusión se empieza a generar porque eh, históricamente los economistas estábamos partiendo de unas teorías para así mismo nosotros poder generar soluciones a diferentes fenómenos sociales. Pero ¿qué pasó? Que a medida que avanzaban o eran un poco más complejos esos problemas, ya que eran muy estructurales, nace el otro fuerte o la otra visión de la economía en donde hace uso de esas herramientas estadísticas y cuantitativas para poder probar esas teorías. Entonces, hoy en día encontramos economistas que son solamente teóricos o son solamente cuantitativos o en su efecto, esos economistas que dicen las dos o la mezcla de estas dos visiones genera una integralidad en el conocimiento. Luego está, según su amplitud, microeconomía y macroeconomía, entendiendo que a medida que vamos avanzando en el curso, nosotros vamos a ver una visión microeconómica, es decir, vamos a empezar a entender ese comportamiento del mercado a partir de unas fuerzas que son la demanda y la oferta, pero sobre todo, cuál va a ser esa dinámica del precio, entendiéndolo desde un modelo básico. Asimismo, vamos a ver cómo esa interacción de los diferentes actores que se involucran dentro de este flujo económico. Entonces, por un lado podemos tener las empresas, por el otro lado los consumidores y cuando existen fallas del mercado, interviene el Estado. Y es que aquí es importante mencionar que el Estado juega un rol importante para poder sobrellevar estas fallas del mercado, entendiendo fallas del mercado como las imperfecciones. Ejemplo, un poco más puntual, cuando ustedes escuchan la palabra oligopolio, monopolio, en donde existe un poder de mercado, donde el empresario, el productor, tiene dominio en el precio en el mercado, pues allí estamos hablando de una falla de este o competencia imperfecta. Ya si nosotros estamos hablando de una competencia perfecta, en donde hacemos una cantidad de supuestos, entre ellos están, es que hay una amplia gama de vendedores y compradores, que hay los bienes que se transan son homogéneos, o sea, ni la calidad ni las características van a ser un efecto diferenciador para yo como consumidor poder obtener uno por encima del otro, sino que todo es homogéneo. Entonces, esto nos lleva a la microeconomía para entender cómo es el comportamiento de los individuos, las elecciones racionales de los consumidores a partir de unas preferencias, asimismo, cómo se comportan los productores ante ciertos determinantes. Entonces, vamos a aprender cuáles van a ser, cuáles son esos factores que me determinan los cambios en la producción y en la demanda ante diferentes circunstancias. Entonces, esto es muy importante para luego pasar a esa gran rama que es la macroeconomía y ya no vamos a ver las cosas o los fenómenos a nivel particular, sino que ya lo vamos a ver a nivel agregado.
Y cuando estamos hablando de a nivel agregado, ahí vamos a entender un sinnúmero de variables macroeconómicas que yo sé que ustedes la han escuchado y que van a ser de gran relevancia para que ustedes puedan tener un debate y una conversación, no solamente política, sino también económica. Eh, Leiner, las guerras afectan directamente la macroeconomía. Si hablamos de conflictos entre países, sí. Las guerras y los conflictos internacionales tienen efectos innumerables en las economías, especialmente en las economías en vía de desarrollo, ¿sí? Estas guerras, por ejemplo, pueden repercutir en nuestro país porque de alguna u otra forma nosotros importamos insumos, ¿sí? Nosotros somos importadores de insumos agrícolas que son de gran relevancia para poder sacar adelante la cosecha. Ahora, si estamos en guerra o si hay un conflicto internacional en donde se rompen de alguna manera esas cadenas de abastecimiento, pues no van a llegar esos insumos que son importantes para la cosecha, para la producción, para los cultivos, y eso genera que haya interrupciones en el buen desarrollo económico, sin mencionar que ese conflicto es un canal de transmisión directo para el precio en cuanto a la zona rural. En otros términos, si yo sí o sí tengo que importar esos insumos, pues ante el conflicto y ante las adversidades, pues por ley de oferta y demanda, los precios van a tender a aumentar. En ese caso, pues quien va a asumir el costo de ese aumento en los precios para poder sacar adelante su cosecha va a ser el productor. Pero como el productor necesita de alguna manera salvaguardar su inversión inicial, pues también va a aumentar el precio. Y a medida que avance en la cadena de valor de ese producto, al final, pues allí va a seguir aumentando los diferentes costos. Ejemplo, si van a sacar la cosecha de una zona que está muy dentro del territorio y las vías no están adecuadas, entonces pues allí el costo de transporte, costo de la gasolina y demás, para poder sacar adelante esos productos, pues se van a tener que reflejar allí en ese margen dentro de la cadena de valor. Y al final el consumidor va a tener que pagar un precio mucho más alto del que estaba acostumbrado y eso genera de alguna u otra forma un efecto llamado inflación, que es una variable macroeconómica que nosotros tenemos que estar analizando en todo momento. Santiago, te escucho. Gracias, profe, y cordial saludo pues a todos los compañeros que están en la clase del día de hoy. Profe, sino que es que yo viendo el ejemplo que usted pone y, y veo pues que en este caso concreto el ejemplo que usted pone pues la realidad es otra. Yo soy de un municipio agrícola, también soy agricultor y la verdad es que pues en este caso preciso y me imagino que en algunos otros el precio de las cosechas no las pone el agricultor, sino que las pone el intermediario. El intermediario es quien decide eh, cuánto vale el producto, cuánto está dispuesto a pagar, mejor dicho, y si al campesino le sirve, lo vende y si no le sirve, se lo llenado lleno de ese tipo de productos. Imagino yo que en muchas otras temas de la economía o en muchos otros productos, el, el productor sí le pone precio a sus productos, pero yo pues que soy campesino y precisamente en este tema el campesino no le pone el precio a su producto, sino que es el comerciante. Gracias, profe. Gracias por tu aporte. Bueno, aquí hay diferentes formas de ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dentro de la literatura económica y las investigaciones que han realizado a lo largo de los años, no solamente han visto o han probado esa parte de la que tú mencionas, pero también otra en donde el agricultor o el productor no requiere ya de intermediarios, sino que va directamente a su venta, ¿sí? Allí, pues ya corta como tal esa
tendencia de que dependa el precio ya del intermediario, porque el intermediario va a tener que ganar. Entonces, allí es que se han constituido diferentes corporaciones con el fin de poder proteger al productor. Ahora, si el productor, llegado al caso, no tiene poder de el precio por oferta y demanda, tiene que aumentar. En este caso, si te sigo con el ejemplo de los insumos, pues si tú vas hoy, compras los insumos que, no sé, para las plagas, como para fertilizantes, etcétera, tú conoces más de ese tema, hoy puedes comprar a un diferente precio y hay, en diferentes circunstancias, ya sea internacionales o internas, vas al siguiente mes y va o a aumentar o a disminuir su precio. Ahora, en la realidad se ve eso y me gustaría que me respondiera, por favor, teniendo en cuenta que tenemos esa experiencia en la zona rural. De si sube el precio de los insumos, sube el precio del producto. Que si en esas zonas ustedes observan o perciben un aumento en los precios cuando hay diferentes efectos en la economía, ya sea internacional o interno, en el precio de los insumos que ustedes utilizan para poder sacar adelante sus cultivos. Ah, sí, pues sí, es muy evidente que el precio de los insumos aumenta y hubo un tiempo donde eran incomprables, más que todo con el tema de la pandemia y con lo que pasó en Ucrania, con el tema de que cuando Colombia le dejó de comprar la urea a Venezuela también hubo un incremento muy importante en ese tipo de insumos. Más sin embargo, profe, en su mayoría el precio de los productos aumenta, solamente variándose en la escasez del mismo. Si hay cosecha del producto, el precio disminuye y cuando el producto escasea, ahí sí aumenta el precio. De resto, en temas de los insumos agrícolas, si se ponen muy caros, al campesino le toca es no comprarlo o hacer otro tipo de, no sé, pues inventarse con otro tipo de productos que no sean esos agroquímicos. Exacto, pero entonces, ante la presión de eso, de ese aumento en los precios de los insumos, ustedes como productores, pues toman decisiones racionales, ¿verdad? Y esas decisiones racionales los lleva a una parte de la que tú mencionas, en donde el precio fluctúa de acuerdo a, ya sea si hay escasez o abundancia del producto, que es lo que vemos cuando existen externalidades que afectan dicha producción. Cuando le hablo de externalidades, y la más común de todas es el cambio climático o más bien los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, si hay una avalancha, si hay una temporada fuerte de sequía, de sol, eh, pues eso me va a afectar, ¿cierto? Y eso me genera una externalidad. Y eso me va a afectar directamente en la producción, que en otros términos, pues ya no voy a vender o ya no voy a vender lo mismo o en su efecto no voy a sacar las mismas cantidades que antes porque hubo una externalidad que no me lo permitió. Puede que yo pierda todo el cultivo o puede que yo alcance a rescatar parte del cultivo, pero sea que tú rescates o se pierda todo, pues ahí ya estamos hablando de que ya no vas a ofrecer esas cantidades en el mercado y eso se va a reflejar que la demanda sigue constante o en su efecto aumente y va a haber una reducción de cantidades producidas, un aumento en la demanda, una demanda constante, y esas dos fuerzas pues va a generar que el precio automáticamente de ese producto aumente. Pero eso se debe a los determinantes de la oferta, ¿sí? Que al principio de este curso lo que vamos a ver es solamente cómo se comportan estas cantidades de acuerdo a unos cambios en los precios, dejándolo de más constante que nosotros llamamos en economía ceteris paribus. Entonces,
¿Se pueden buscar nuevas alternativas de precios de insumos en la actualidad? Sí, también, y eso en economía le llamamos bienes sustitutos, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a buscar la manera de poder seguir eh, atendiendo a nuestras necesidades sin perder parte de esos beneficios. Entonces, más adelante también vamos a entender el término de bienes sustitutos, el término de bienes complementarios, que esos también tienen un efecto en la demanda de los bienes y servicios. Entonces, continuemos. Les mencionaba que la macroeconomía, pues ya analizamos esas grandes variables agregadas, como son inflación, tasa de desempleo, PIB, que es el Producto Interno Bruto, y que nos da una visión del crecimiento económico del país. Y de allí que empiezan esas discusiones a fin de año, a principios del siguiente, en donde prácticamente estamos todos a la expectativa de cuánto creció la economía. Y esto nos permite tener una proxy del rendimiento y la producción de dicha economía. Asimismo, los inversionistas van a estar muy atentos a ese crecimiento para asimismo poder hacer un balance general. Nosotros en economía, pues no solamente nos basamos en la tasa de crecimiento de la economía, sino que también vamos más allá y es que no nos interesa solamente cuánto crece, sino cuánto crece y en qué medida eso se convierte en bienestar social, eso se convierte en calidad de vida para la población. Y ahí ya estaríamos hablando de desarrollo económico. Entonces, como les venía comentando, la escasez es un concepto relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. Esto lleva a pensar que con la economía se pueden resolver algunos problemas básicos que tiene la sociedad y que debe resolver. Estos problemas se resumen en las siguientes tres cuestiones o tres interrogantes: ¿qué bienes deben producir? ¿Cómo debemos producirlo? ¿Y para quién debe producirlo? Y aquí es muy importante porque a partir de estos interrogantes, asimismo nosotros vamos entendiendo esa dinámica económica y que se da en cada uno de los territorios. Y es que la actividad económica está encaminada hacia la satisfacción de las necesidades de las personas. Las necesidades importantes en un sistema económico pueden ser las del público en general, la de grandes grupos empresarios o las del gobierno. Se puede decir entonces que las necesidades son relativas, pues estas no son fijas e iguales para todas las personas debido a que el nivel de ingreso, la zona geográfica en que vive la persona, el nivel de educación y otras cosas más influyen en las diferentes necesidades que tienen los individuos. Y es que, en palabras de Becker y Mochor, necesidades es la sensación de falta o carencia de algo, unidad al deseo de satisfacerla. En ese orden de ideas, nosotros, seres humanos, cada uno tiene necesidades distintas, ¿sí? Cada uno y cada día presentamos unas necesidades y esas necesidades nosotros siempre vamos a querer satisfacerlas. Sin embargo, no todos la podemos lograr debido a que en economía nosotros también hablamos de un término que se llama restricción presupuestaria. Y es que cada persona tiene una restricción presupuestaria y a partir de allí, pues sí, perdón, a partir de allí se empiezan a generar dinámicas de elección y dinámicas de consumo, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que tenga 1 millón de pesos de ingresos mensuales a una persona que tenga 5 millones de pesos, porque de esa medida, de esa manera sus necesidades van a ser distintas. Y la priorización en la compra de bienes o servicios también va a ser distinta. Y el costo de oportunidad de un bien o servicio es el valor
de otros bienes y servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. En otras palabras, es aquello a lo que se renuncia para obtener alguna cosa a cambio. Un ejemplo muy coloquial son los bienes. Entonces, el estudiante universitario tiene ese gran dilema. Y vamos a suponer que estudia los sábados a las 6 de la mañana y tiene un parcial. Y le dicen lo siguiente, o él se pregunta lo siguiente: voy con mis amigos a rumbear, a farrear el viernes, me divierto, me relajo, o, y vamos a hacer el supuesto de que no estudio mucho, o más bien me quedo en la casa a estudiar. El costo de oportunidad de esa persona está en que está sacrificando, si toma la decisión de estudiar, está sacrificando pasar tiempo con sus amigos y divertirse. Si toma la decisión de salir con sus amigos, entonces el costo de oportunidad es que está sacrificando horas para el estudio. Ese sería el costo de oportunidad, que también lo vamos a ver muchísimo en este curso. Luego tenemos el diagrama de flujo circular. Y este diagrama, pues, tiene unos componentes destacables, que son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción, por un lado. Y es que el mercado de bienes y servicios tenemos dos actores: las empresas venden y las familias compran. En el mercado de factores de la producción, las familias venden, pero ¿qué venden? Venden vende su obra de mano, las empresas compran esa mano de obra y que eso viene siendo los factores de producción, que junto con la tierra y el capital generan unos productos, viéndolo en términos empresariales. Esas familias pues compran y consumen bienes y servicios, son las propietarias y vendedoras de los factores de producción, tierra, capital y trabajo. Por otro lado están las empresas que producen y venden los bienes y servicios y contratan esos factores de producción. Si yo contrato ese factor de producción o a esa persona, pues esa persona va a recibir unos ingresos. Ante la recepción de ingresos, pues yo voy a tener maniobra para yo poder entrar a jugar dentro del mercado, dado que tengo los ingresos para poder consumir un bien o servicio. Entonces, trabajo, compro, o sea, recibo ingresos, demando un producto, la empresa produce, vende y empieza nuevamente ese flujo circular. Trabajan con esta clase de software. Y de esta manera, pues se genera un flujo donde los actores, familias y empresas son de real importancia porque se genera un ingreso para las familias que a la vez se convierte en un gasto para poder obtener esos bienes o servicios que producen las empresas y que se colocan en el mercado de bienes y servicios. El Estado, como les mencionaba al principio, existe un tercer participante que actúa en la economía desde el siglo XV, desde que se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la economía, que es el gobierno, el Estado, que prácticamente nos permite regular los precios cuando existen monopolios u oligopolios u otras externalidades que interrumpen el buen funcionamiento del mercado. Y este Estado pues ayuda no para poder tener un control total del libre mercado, porque ya estaría en contra de lo que hoy en día nosotros llamamos libre mercado,
en donde por las fuerzas de la demanda y la oferta, pues se determinan los precios. Entonces solamente interviene en esos momentos en donde no hay una continuidad de la buena dinámica del mercado de bienes y servicios. Un bien son los objetos que la gente puede adquirir en el mercado a un precio razonable y que le permite satisfacer las necesidades. Estos bienes tienen diferentes tipos. En primer lugar, tenemos, según su carácter, entre libres y económicos. Los libres son ilimitados en cantidad o muy abundantes y no son propiedad de nadie. Por ejemplo, aire, agua, arena, etcétera. Mientras que los económicos son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de ellos de obtenerlo. Prácticamente estamos hablando de productos agrícolas, de bienes y servicios que se generen en el segundo sector de la economía, en el sector terciario. Esos serían nuestros bienes económicos. Está según su naturaleza, está de capital y de consumo. De capital no atiende directamente las necesidades de las personas, sino de las empresas. O sea, prácticamente estos bienes de capital se relacionan con las empresas, ya que nosotros lo tomamos como activos fijos, maquinarias, equipos que se necesitan para producir bienes y servicios. Esos bienes además se los puede usar varias veces en la producción. Entonces podemos también hablar de la infraestructura y de toda esa maquinaria que se requiere para la producción. Y ya esos bienes de consumo se destinan a la satisfacción de las necesidades de las personas, o sea, a los consumidores. Según el tiempo que sirvan para este fin, se clasifican en duraderos y no duraderos. Los duraderos, casas, autos, máquinas, algo mucho más robusto, y no duraderos, los combustibles y comida. Luego tenemos, según su función, que son intermedios y finales. En intermedios deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o de capital. En otras palabras, son como esos insumos útiles para yo poder obtener otro producto. Y ya el bien final ya sufrió las modificaciones y transformaciones necesarias y están aptos para su uso o consumo final. Es decir, el que usted ya compra en los diferentes establecimientos de comercio. Tenemos las relaciones entre los bienes. Están complementarios, sustitutos, independientes. Los complementarios son aquellos cuya utilización exige el uso conjunto con otros, por ejemplo, arena y cemento, auto y nafta, o volvámoslo un poco más colombiano, gasolina, el automóvil, o vamos a ser mucho más específicos, a muchos le parece que un bien complementario es pan con salchichón, Coca-Cola con pan, leche con tinto, etc. Entonces, esos son bienes complementarios. ¿Qué pasa con estos bienes complementarios? Que si yo consumo, por ejemplo, tinto o compro café, entonces yo también compraría leche para complementar esa necesidad o y generar una satisfacción personal. Luego están los sustitutos, que son los que debido a la semejanza entre ellos admite el uso alternativo de uno u otro, por ejemplo, manteca y margarina o manzanas y peras. Aquí lo importante es que este bien que vamos a sustituir nos genere el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? Entonces, si yo no tengo azúcar en el momento para mi café, pues algunos nos gusta un poquito de panela para endulzar ese café. Entonces, ese sería un sustituto del azúcar. Luego están los bienes independientes, que son aquellos cuyo consumo no tiene ninguna relación con el consumo de otro. Por ejemplo, un dulce de leche y gomas de autos o unos zapatos y y una gorra, pues. O sea, no tienen nada que ver, sino que más bien cada uno pues tiene su función, pero no hay una relación entre ellos.
Tenemos los servicios y son aquellas actividades que sin crear objetos materiales se destinan directa o indirectamente a satisfacer las necesidades humanas. El Estado muchas veces puede proveer servicios a la comunidad. Un servicio provisto por el Estado es, por ejemplo, la salud pública, que se la encuentra en los hospitales públicos, o la seguridad desempeñada por la policía, o la misma educación que se recibe en la universidad. Entonces, estos serían los servicios, así como también podemos encontrar en el mercado diferentes servicios de telecomunicaciones, perdón, que nos permite poder satisfacer esas necesidades en cuanto a servicios. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es un mercado. Y un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Los compradores son el grupo que determina la demanda del producto y los vendedores son el grupo que determina la oferta de dicho producto. Y aquí hay que prestar mucha atención porque en ningún momento, como lo han podido escuchar y observar aquí en la definición, no estoy incluyendo el término lugar, espacio o escenario. ¿Y qué es lo que pasa? Que en economía no solamente vemos al mercado como en otras disciplinas, como aquel espacio, sino que en economía nosotros vemos es que el mercado son esas relaciones entre compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Entonces, eso es muy importante que desde ya empiecen a diferenciar porque nosotros, bueno, dentro de la gran rama de las ciencias económicas, administrativas y financieras, a pesar de que manejemos algunos términos, esos mismos términos tienen definiciones totalmente distintas. Como les mencionaba, el mercado bajo competencia perfecta. Los economistas utilizan el término mercado competitivo para describir un mercado en el que hay múltiples compradores y vendedores y por tanto, individualmente, ninguno de ellos tiene un impacto significativo en el precio del mercado. Para llegar a esta forma de competencia, que es la más avanzada, el mercado debe tener dos características. Los bienes que se venden deben ser exactamente los mismos, o sea, homogéneos. Los compradores y vendedores son tan numerosos que ninguno puede por sí solo influir en el precio del bien en el mercado. Debido a que los mercados perfectamente competitivos, los compradores y vendedores deben aceptar el precio que el mercado determina. Se dice que ambos son tomadores de precios. Entonces, palabras claves para reflejar. Son tomadores de precios, no influyen en el precio del bien y debe haber un gran número de compradores y vendedores, así como el precio del bien debe ser homogéneo. Porque si no es homogéneo, pues entonces las personas, en este caso los consumidores, van a tener diferentes especificaciones o características para tomar la decisión. En cambio, si son homogéneos, pues todos los bienes son iguales y la elección del consumidor pues se va a basar netamente en lo que se está ofreciendo en el mercado. Preguntas orientadoras luego de esta introducción a términos claves dentro de las ciencias económicas y también como una explicación y esos ejemplos coloquiales que nos ayudan a entender un poquito más cada uno de estos términos. Me gustaría como profundizar un poco y ya mirar qué tan familiarizados quedaron o ya venían en ese caso. ¿Qué conceptos de economía puede relacionar con su diario vivir? Sería la primera pregunta orientadora para escucharlos, para interactuar con ustedes. Y la segunda, ha escuchado en la radio o ha leído en el periódico o visto en los noticieros algunos de estos conceptos. Entonces, quien desee participar, alza la mano, enciende el micrófono y empezamos con este espacio de conversación.
¿Ninguno desea participar con las preguntas orientadoras? Mientras tanto, voy compartiendo el enlace de asistencia a esta sesión de curso de Fundamentos de Economía. Hola, profe, compañeros, ¿cómo están? Adelante, Eh, Leiner. la economía realmente es algo muy fundamental en el diario vivir de todo ser humano. Eh, Voy a poner un ejemplo, digámoslo, de la canasta familiar. Cada año la canasta familiar sube y pues igual también suben los precios, los insumos, bueno, todo. Y la cuestión es que en el diario vivir de nosotros como los colombianos, muchas veces pues el salario no nos alcanza y pues lo de la canasta familiar igual tampoco a veces. Entonces, eso sería como un ejemplo que yo pongo de mi parte. No sé los demás compañeros qué quieran decir. Muchas gracias, Leiner, por tu participación. Y sí, efectivamente, pues las familias, los hogares son los más afectados cuando estamos ante un fenómeno como la inflación. Y recordemos que la inflación es el alza generalizada de los precios de la canasta familiar, de los bienes de la canasta familiar. En ese orden de ideas, pues no, usted nombró algo muy interesante y es que nosotros, las personas, percibimos en algunas situaciones que ya no podemos comprar con el mismo dinero que hace un año teníamos las mismas cantidades. Entonces decimos, yo antes compraba con 30.000 pesos 3 libras de carne y ahora ya solamente puedo comprar, si acaso, 1,5 libras. Entonces vemos que ya no podemos tener esas mismas cantidades en cuanto a consumo, la demanda, porque hay un fenómeno llamado inflación, que eso nos aumentó el precio y automáticamente nos genera una pérdida del poder adquisitivo. Es decir, ya no vamos a poder comprar tantas cantidades como antes porque el dinero pues perdió valor. Entonces, eso es un Profe, tengo tema una importante. pregunta, disculpa. Claro que sí. Profe, cuando hablamos de la canasta familiar, nos estamos refiriendo de temas de microeconomía, ¿cierto? Dependiendo Ah, del punto de vista en que se tome. sí. Porque Ah, si nosotros decimos aumentaron los precios de la canasta familiar, pues estamos hablando de un nivel generalizado y ya estaríamos automáticamente relacionándolo con la inflación. Y la inflación es una variable macroeconómica, ¿sí? Ahora, ¿qué repercusiones tiene en el consumidor? Si nosotros vemos las elecciones del consumidor o la elección del productor, entonces ya estamos hablando de términos microeconómicos, porque estamos evaluando ese comportamiento individual de los actores, ¿sí? Entonces ahí ya estaríamos hablando de la microeconomía. Si queremos evaluar el efecto que tiene eso en los precios, pues estaríamos hablando de la macroeconomía, porque ya es a nivel agregado. Sí, es claro, Leiner. sí, profe, sí, sí, sí le entiendo. Listo. Bueno, Gracias, Leiner, profe. ¿y tú de qué programa eres? Porque yo sé que yo Yo soy tengo de de ciencias políticas, agronomía, de profe. ciencia política, bien Sí, profe, soy variado. de ciencias políticas. Señor, ¿Y tú cómo crees que te puede aportar este curso en tu formación no, la integral? ciencia política y la economía van juntas de la mano, porque pues igual ayudan a solucionar temas sociales, políticos, económicos. Muchas veces la sociedad puede estar mal, digamos, por temas económicos. Como un ejemplo, comparando países como es Venezuela, Cuba, Haití, que tienen problemas económicos. Bueno, y pues creo que Colombia también entra en eso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, profe. y otro ejemplo yo creo que un ejemplo muy coloquial es el que uno ve en los barrios. Por ejemplo, ese puesto es un puesto de empanadas, una señora
dijo, venga, por qué no poner un puesto de empanadas en la esquina? Y ella inicia su negocito, empieza a vender empanadas y le está yendo muy bien, vende muchas empanadas porque es el único puesto de empanadas que hay en la zona. Y como todo en esta vida, pues pasó otra señora y dijo, ve, el negocio está como bueno, ¿por qué no montar otro, pero ya una persona distinta? Voy a montar también un puesto de empanadas. Entonces ya hay una segunda persona que ofrece empanadas. Pasó 2 meses, 3 meses y el negocio es tan bueno que otra señora dijo, quiero también poner un puesto de empanadas. Mi pregunta es, al principio había poder de mercado, podía o tenía la decisión de poner el precio en el mercado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, luego de que se fueron incorporando más personas, o sea, más oferentes, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué cree que usted que pasa con el precio? Y las dinámicas de demanda y oferta. Profe, Sí, te escucho. yo pensaría que la primera, la señora tiene pues como el poder de decir, del poder de decisión de decir a cómo vende sus empanadas, ¿cierto? Pero ya cuando llega una segunda y una tercera, ya entra lo que es la competencia. Y ya la competencia sí nos manda como, pues, por redundar a competir. Entonces ya buscan es como el mejor precio para poder sostener el negocio, pensaría yo. No, y está muy bien, está muy acertado el análisis. Y es que efectivamente soy la única persona que está en la zona, la única persona que está ofreciendo empanadas, pues entonces yo me puedo tomar la libertad de ofrecer el precio. Eso sí, pues también hay que ser racionales, ¿no? Porque pues si mi empanada es muy pequeña y la estoy vendiendo a 5.000, pues venga, o sea, por más que yo quiera una empanada, yo no la voy a comprar, ¿sí? Sí van a haber personas que la van a comprar, pero no en una mayor cantidad, como si el precio pues es un poco menor y el tamaño es mayor, o sea, que sea proporcional. Pero a medida que van ingresando más participantes en el mercado, más oferentes, pues eso genera una dinámica de competencia perfecta y haciendo el supuesto de que todas las empanadas son del mismo tamaño y tienen los mismos ingredientes. Y ya serían tomadoras o precios aceptantes de precios. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que es muy eficaz para ir comprendiendo cómo son las dinámicas en la economía o cómo es la dinámica y el comportamiento de un consumidor y de un producto. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Ya compartí el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Recuerden que estamos en el periodo 16.2, curso de Fundamentos de Economía, que se encuentra dentro del programa de Ciencia Política. Eh, este servidor, Vladimir Quibonas, director del curso. Si no hay preguntas, entonces voy a aprovechar 10 minutos para explicar la guía de actividades de la fase 2, porque la fase 1 es un perdón, es un cuestionario de conocimientos previos, entonces allí pues no hay mayor explicación, sino que más bien es como un diagnóstico que queremos desde la escuela y desde el programa realizar para saber cómo, en qué nivel ingresan nuestros estudiantes y sobre todo qué conocimientos previos tienen en economía, para ir fortaleciendo a medida que ustedes avancen en el programa de ciencia política con los cursos de la línea transversal, del cual soy colíder y que estoy al mando del diseño y la estructuración de esos cursos. Entonces, mi nombre es Vladimir Quibonas. Recuerden que está la web conference número 1 del curso, también vamos a tener CIPAS, no se pierdan esos CIPAS porque son los que asignan puntuación. Si asisten a las 3 sesiones o las 3 réplicas del CIPAS de primera matrícula o cursos de alta complejidad, que es distinto a las web conference, ustedes van a obtener
puntaje, un puntaje máximo de 50 puntos. Entonces voy a iniciar. Leiner, no sé si quiere decir algo o dejó la mano levantada. No, profe, que te dejé la mano levantada. Disculpe, ya la bajo. Profe, tiene el micrófono cerrado. Tiene toda la razón. Voy a iniciar nuevamente. Es una actividad independiente, tiene una puntuación máxima de 100 puntos, inicia el 22 de abril, finaliza el 19 de mayo y tiene como fin identificar principios teóricos de las diferentes escuelas de pensamiento económico y la tipología de los bienes y servicios para su determinación en el mercado. Como primer paso y en cualquier fase y en cualquier curso, deben dirigirse a las lecturas. Eso les va a permitir unos apuntes muy importantes que les servirán para el desarrollo, para entender, para comprender esa teoría que está detrás de poder realizar un buen ejercicio. Luego, aquí hay un escenario de baja productividad. Aquí no quiero que ustedes se confundan porque dirán, bueno, ¿y ustedes por qué colocan un escenario de baja productividad? Y es que este curso está diseñado con la estrategia de aprendizaje basado en escenarios, pero en esta fase solamente es para que ustedes se vayan familiarizando con el escenario, con el caso y demás, pero no lo van a utilizar. ¿Listo? Entonces, para que esto esté muy claro. Sí, ustedes pueden volver a ver la web conference. Recuerden que pueden ingresar al entorno de formación inicial del campus, del aula virtual, entorno de información inicial. Al final encuentran una sección que se dice Encuentros Sincrónicos Web Conference. Ingresan ahí y ahí ya está, pues al finalizar esta web, más o menos el lunes que volvemos otra vez a actividades laborales, ya van a encontrar el enlace de grabación. Exactamente, les muestro para que no haya desinformación. Entonces, ustedes, este es el aula virtual del curso de Fundamentos de Economía, en el entorno de información inicial y al final dice encuentros sincrónicos vía web conference. Ustedes aquí pueden observar el nombre de la unidad, el tema que se va a tratar, el día, la hora y el enlace para ustedes ingresar. Aquí está el enlace para que ustedes ingresen. Si observan, dice enlace de grabación. Entonces, el lunes se va a alojar en este espacio el enlace de la grabación de esta web que ustedes van a poder observar detenidamente y volver como a esa duda que quedaron, o si la quieren decir en este momento, pues aquí estoy para eso. Entonces, continuemos. Entonces, este escenario es solamente para que lo conozcan, no lo van a relacionar con ningún punto. ¿Listo? Ustedes tienen que elegir un bien o servicio para poder realizar esta actividad. Y este bien o servicio debe pertenecer a uno de los sectores económicos del país. Es decir, si estamos hablando del sector primario o agrícola, hacer la selección entre estos productos. Cualquier alimento de producción nacional derivado de la agricultura, la pesca o la ganadería. Estos alimentos deben ser en fresco, es decir, no pueden ser de presentación como enlatados, empacados o conservados,
ya que esto no sería un alimento agrícola, sino de la agroindustria. Entonces, del sector agrícola podemos escoger la papa, la yuca, el tomate, el aguacate, el cacao, el café, etc. Del sector secundario industrial dice cualquier bien de fabricación nacional derivado de la industria química, transformación del papel, artículos plásticos, metálicos o fabricación de muebles o elaboración de prendas de vestir. Y el sector terciario de servicios, cualquier servicio de orden comercial, misceláneo, supermercado, peluquería, restaurante, entre otros, telecomunicaciones, transportes, etc. Conclusión, leen cada uno de los recursos bibliográficos, luego eligen un bien o servicio de alguno de estos sectores económicos de la economía y ya empieza a desarrollar la actividad. El primer punto es hacer un gráfico Smart Art de tipo jerárquico, donde el primer nivel especifica el bien o servicio seleccionado. Que en otras palabras, aquí está el modelo. Esto es un gráfico jerárquico. Entonces aquí donde dice bien o servicio seleccionado para el análisis, ustedes van a colocar, ejemplo, la papa. Entonces, la papa en ese primer eslabón. Tipo de bien o servicio seleccionado, pues ya sabemos que la papa es un bien, no es un servicio. Entonces, colocamos aquí tipo de bien. Según su carácter, ¿se acuerdan que en la web conference hablábamos de si eran económicos, si eran libres, si según su naturaleza? Sí, entonces empezamos a hablar de bienes intermediarios, de bienes finales, de bienes de consumo, etcétera. Entonces aquí van a empezar. Entonces dice, según su carácter, identificar si el bien o servicio seleccionado de tipo libre o económico. Entonces, en este eslabón, ustedes van a elegir entre, ejemplo, si la papa es un bien libre o un bien económico. Si eligen que la papa es un bien libre o económico, cualquier elección que ustedes tomen, la deben justificar. Entonces, la papa es un bien económico porque tal cosa y tal cosa. ¿Listo? Lo mismo van a hacer en este lado según su naturaleza. Van a elegir entre si es un bien o servicio de capital o de consumo. Y recuerden que si eligen de consumo, tienen que mirar e indagar también si es duradero o no duradero. Y justificar el por qué. Según su función, elegir solamente si es intermediario, intermedio o final. ¿Listo? Si el bien es intermedio, el servicio es intermedio o final. Deben elegir siempre alguna de las dos opciones que le presentan en cada uno de los eslabones y justificar la respuesta. Acá la relación entre el bien, solamente dejan relación entre el bien, y aquí dice identificar si el bien o servicio seleccionado es complementario, sustituto, independiente. Deben elegir una de esas tres opciones. Entonces ustedes pueden indagar si el bien si el bien tiene sustitutos o el bien es complementario o es un bien independiente y justificar el por qué. ¿Cómo van a desarrollar esta actividad? Bueno, aquí le dicen a qué lecturas se deben dirigir para entender un poquito más esta tipología de los bienes. Como segundo punto, tienen que hacer, es mediante un ejemplo, especifique qué es un mercado y cuáles son las principales características del mercado perfecto. Aquí están las lecturas, le dicen qué páginas leer, mire, del 21 al 84, para que ustedes no tengan que extenderse en la lectura, sino que vayan específicamente a esas páginas para poder dar respuesta a este segundo punto. Y el tercer y último punto es elaborar una matriz de lectura. Esta es la matriz de lectura, ustedes solamente la tienen que diligenciar. Es decir, identificación espacial y cronológica en que se desarrolla el pensamiento económico. Entonces, aquí hay un renglón en blanco donde ustedes van a colocar la identificación espacial y cronológica, en qué periodo se dio, en las fechas, en qué siglo, etc. Principales autores y sus postulados. Entonces, van a elegir esos autores claves de qué? De esta escuela de pensamiento, de la economía preclásica. Principales autores y junto a eso un pequeño texto del postulado de ese autor. Así van a ser con cada una de las escuelas de pensamiento económico, en este caso la economía clásica, neoclásicos y neocardianos, etc. Y ya con eso, pues desarrollarían la actividad. Pero como todo, ustedes tienen que entregar un documento que van a subir por el entorno de evaluación.
¿Cómo va a estar estructurado ese documento? Le dicen que va a ser de la siguiente manera. Va a ser en Word, va a tener una página de portada donde está su nombre, el código del grupo, la universidad, el curso, etc. Luego otra página con la tabla de contenido, luego otra página que tenga una sección resumen y luego el desarrollo de los capítulos. Y usted dirá, ¿pero cuáles capítulos, profe? Ah, ¿se acuerda que yo le dije que tenía que desarrollar 3 puntos? Pues cada punto es un capítulo. Entonces el primer capítulo es el gráfico jerárquico, que aquí le dice presentación del bien o servicio seleccionado para este estudio. En este se desarrollará la identificación y especificación del bien o servicio seleccionado. Es decir, capítulo 1, presentación del bien. Empiezan a hacer una breve descripción del bien, qué es el bien, cuáles son las características del bien, etcétera. O sea, algo como un abrebocas de ese bien. Luego allí van a incluir el gráfico jerárquico y ya con eso cumplirían el capítulo 1. El capítulo 2 dice especificación del mercado, es decir, dar respuesta a este segundo punto, que dice, mediante un ejemplo, especifique qué es un mercado y cuáles son las principales características del mercado perfecto. Y el tercer capítulo es incluir esta matriz de lectura claramente diligenciada para cada una de las escuelas de pensamiento. Luego, ya finalizan con una sección de conclusiones, entonces puede ser una conclusión por cada capítulo y finalmente la bibliografía. Ya con eso quedan listo el documento para entregar por el entorno de evaluación. Recuerden que si ustedes hacen a tiempo o avanzan en gran parte de los puntos, compártanlo en el foro de discusión. No solamente porque da puntos participar en el foro de discusión, sino que pueden tener ese privilegio de tener la retroalimentación de su tutor que se presentó al inicio de la web conference y va a tener la retroalimentación de él que asegura que su puntuación sea muy alta, porque le va a decir cómo, qué mejorar y en qué están bien, y así puedan entregar un documento de calidad. Sí, ese documento es a partir del lunes. Estoy explicándole aquí la fase 2. Apenas estamos en la fase 1, ya cierra el 21, que es un cuestionario. Entonces, para que lo diligencien, no se pierdan esos 25 puntos. Y ya está la explicación de la fase 2. No siendo más, eh, para mí es un gusto tenerlos acá. Espero que puedan continuar asistiendo a estos encuentros. Son muy importantes porque aquí despejamos dudas, aquí profundizamos temas, hablamos de temas actuales, aplicamos la economía en todo. Siempre, de ahora en adelante, ustedes, cualquier decisión, cual- solamente con ir a la tienda, ustedes ya están aplicando la economía. Al momento en que ustedes compran, demandan el producto, a medida de que usted percibe que ya, por ejemplo, las papitas ya no las compra a 2.000 sino a 2.500, entonces usted ya lo relacionan con la inflación, o sea, ya hay un aumento generalizado de los precios, etcétera. Entonces, ustedes de ahora en adelante van a estar pensando en economía y va a ser muy importante porque eso les va a dar un plus como futuros profesionales y a las nuevas tendencias del mercado. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana y quedo atento a cualquier duda o inquietud, pero sobre todo, por favor, aprovechen al máximo a su tutor que estará muy dispuesto a atender sus inquietudes. En el caso de que ustedes vean que ya van 3, 4, 5 días y que no reciben respuesta del tutor, me escriben a mí y yo empiezo a realizar las acciones pertinentes porque mi único fin como director del curso es que ustedes reciban la mejor formación en este campo. Un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Igualmente.